Muy buenas hermanos y hermanas de nuestra iglesia, de nuestra religión y amigos y amigas que no son de nuestra religión, pero que igual nos escuchan. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Hablemos de Ven, Sígueme. Otra vez, como siempre, la aclaración, todo lo que digamos aquí es nuestra propia forma de pensar, la forma en que entendemos las escrituras y no necesariamente representa la postura oficial de la iglesia. Y segundo, esto solo es un recurso adicional. Vayan a su casa, entren a su cuarto, siéntense en la mesa, hagan lo que quieran, pero estudien su lección, ya que al estudiar por su propia cuenta van a recibir conocimiento y revelación que solo el Espíritu les puede dar, que nosotros no se la podemos dar. Entonces, Y bienvenidos. ¿Cómo estás, Joel? bien, bastante bien. Te iba a decir, y si son padres de familia, tómense el tiempo para repasar estas lecciones de Ven, Sígueme con sus hijos, porque a ellos les va a caer muy bien también. Pero Pues estamos deberían, bastante ¿no? bien. Sí. Deberían de estudiar, ven, sígueme tanto individualmente como con la familia. Entonces, Ujú, es la invitación que nos han hecho nuestras autoridades de la iglesia generales y pues hay que tratar de seguirlos. ujú. Entonces, vamos a ir de lleno a la lección del día de hoy que va del 3 al 9 de enero. Abarca los libros de Génesis 1 y 2, Moisés 2 y 3 y Abraham 4 y 5. Y hoy vamos a hablar eh, un poco acerca de la creación, un poco acerca del matrimonio, un poco acerca del día de reposo. Entonces, te dejo para que nos des un resumen chiquito de lo que se va tratar un poco no solo esta lección, sino algunas por los siguientes 2 meses más o menos en los que vamos a estar utilizando el libro de Génesis para poder estudiar. Gracias. Pues sí, como bien lo dijiste, vamos hoy, por ejemplo, a tratar de repasar algunos puntos de tres diferentes libros. Y Y para empezar, pues el libro de Génesis, todos sabemos que es el primer libro del Antiguo Testamento y lo escribió el profeta Moisés. En ese libro hay muchos relatos con respecto a diferentes etapas de la tierra y de la humanidad, como la creación, cómo se crearon los animales, se le dio forma al planeta, la caída de Adán y Eva, la revelación y cómo recibía y enseñaba a Adán. Entonces, de hecho, también acerca de la Torre de Babel y la familia de Abraham. Entonces, Génesis es un libro bastante completo y lleno de historia. Y el libro de Moisés y Abraham son como, me gustaría llamarlo así, son recursos adicionales para entender mejor Génesis porque en ellos se relatan muchas de las mismas historias, pero desde una perspectiva un poquito diferente, con información bastante diferente que te ayuda a entender mejor todos estos acontecimientos, ¿verdad? Entonces es como cuando en la misión decíamos, si tenemos el Evangelio en la Biblia y son muy buenas consejos y escrituras, y tenemos también el libro de Mormón que viene, aporta, añade y hace que todo tenga más sentido, pues se agradece y se aprovecha. Es lo mismo que ocurre en estos libros con respecto a Génesis. Moisés y Abraham vienen a aportar muchísimo al libro de Génesis y nos permiten entender mejor las cosas y entenderlas de una forma más completa. Entonces, el manual de Ven Sígueme en algún punto también nos pide que hagamos algún tipo de comparación entre lo que leemos en Génesis y Moisés y Abraham. Y pues no estamos diciendo que vamos a leer eso o que vamos a hacer todo eso, pero a ustedes en casa, los que nos ven y nos escuchan, sí sería muy bueno que ustedes tomen el libro y esas comparaciones las hagan para que entiendan lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? De cómo complementan y aportan muchísimo más estos libros a Génesis. Muy bien, gracias. Y dato curioso, no lo sabía hasta ahora, eh, como siempre las curiosidades, ¿verdad? El libro de Génesis capítulo 1, Moisés capítulo 2 y Abraham capítulo 4, los tres tienen 31 versículos, el Ah, mismo número de versículos. Y Génesis 2, Moisés 3, tienen los dos 25 versículos, pero Abraham 5 tiene 21. Ahí cambia un poquito, pero
me llamó mucho la atención y me dio curiosidad ver que los libros están muy como decís vos, con probablemente la misma información, pero contándotelo desde otra perspectiva. Ya en el episodio anterior explicamos cómo fue que recibimos este libro de Moisés y el libro de Abraham y de Ajá. cómo Moisés tuvo la oportunidad de hablar con Dios y cómo se le mostró todo esto de lo que vamos a hablar hoy. Y también Abraham tuvo la oportunidad de hablar con Dios y cómo se le mostró todo lo que vamos a hablar hoy. Entonces, el manual nos invita a que pensemos qué podemos aprender diferente acerca de la creación, porque todos tenemos un relato ya de la creación en nuestra mente y que el primer día esto y que el segundo día esto y el tercer día esto. Entonces, siempre podemos aprender cosas nuevas y ya que eso va a ser cuestión de cada quien cuando esté estudiando, pero sí me gustaría enfocarme en algunas partes hoy, en este episodio que estamos haciendo. Por ejemplo, ¿quién fue el encargado de la creación? Me gustaría que hablemos acerca de eso. ¿Quién creó todo lo que vemos? Algo que no es de mucha importancia, pero que algunos hermanos o amigos les parece interesante, es cuánto duró la creación, en cuánto tiempo se hizo todo lo que vemos con nuestros ojos y para qué. Y ese para qué lo contestamos la semana pasada en la Ujú. clase con Moisés también, pero me gustaría hablar un poquito de eso también más adelante. Entonces, primera pregunta, ¿quién fue el encargado de crear la tierra y todas las creaciones que vemos? Y yo sé que lo sabes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso dice Génesis. Eso dice Génesis. Sí, Ajá. y es interesante cómo, pues, para no hacerlo largo, la tierra, la creación fue hecha por Jesucristo, ¿sí? Eh, Ahora, bajo la dirección de Dios, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es el creador. En el mismo libro de Abraham se enseña que pues las cosas antes fueron creadas todas espiritualmente y después fueron creadas todas físicamente. Entonces, la creación física estuvo a cargo de Jesucristo bajo la dirección de Dios, nuestro Padre. Muy bien. Y Abraham 4 nos abre un poquito más el conocimiento acerca de quién fue en realidad quien creó los cielos y la tierra o todas las creaciones. Entonces, así como lo dijiste, perfecto. El encargado, por decirlo así, el que tuvo la idea y todo lo que podemos ver fue nuestro Padre Celestial. Luego él, pues, le encargó crear todo físicamente a Jesucristo. La pregunta es, ¿solo Jesucristo hizo lo que vemos ahora en estos instantes a nuestro alrededor? En Abraham, capítulo 4 hay un poquito, y no lo vamos a leer todo, pero hay un poquito de explicación que nos puede ayudar a entender un poquito mejor esto. Entonces, versículo, vamos a leer del 1 al 3 solo para dejarlos picados a todos y que se vayan a leer más después por su propia cuenta. Entonces, Correcto. el uno dice, entonces el Señor dijo, descendamos. Cuando las escrituras mencionan al Señor se refieren a Jesucristo. A Jesucristo. Entonces, Jesucristo, a quien ya se le había encargado crear todo, le dice a otras personas, descendamos. Y descendieron en el principio y ellos, esto es, los dioses, organizaron y formaron los cielos y la tierra y empiezan a ver cómo está todo desordenado y que aquí está todo revuelto y esto y el otro. Y una de las formas en que la creación sucedió está en el versículo 3 y dice, y ellos, los dioses, dijeron, haya luz y hubo luz. Entonces, ¿quiénes son los otros dioses? ¿Vamos a contestar esa pregunta o no vamos a contestar esa pregunta? Que lo estudien. Yo quisiera responderla, pero también quisiera dejarlos con la duda para que ellos investiguen un poquito y Ok, pues lo lean. El manual lo enseña,
O sea, no Ajá, estamos hablando algo como doctrina secreta o aquí, no, no. El cualquiera puede manual, llegar a tener ese conocimiento. el manual lo enseña y las escrituras lo enseñan. En efecto, sí, Jesucristo creó la tierra junto con sus amigos. Ajá. Entonces, en varias escrituras y en Doctrina y Convenios hay una que menciona, y se las vamos a dejar ahí, solo voy a mencionar un poco para que vayan y la busquen, menciona a los grandes y nobles, Ujú. los que han sido los grandes y nobles desde la fundación del mundo. Entonces, entre algunos de ellos y que pues uno de los que sabemos que por seguro estuvo durante la creación ayudando fue Miguel, que ya en esta vida terrenal es Adán. Eso tampoco es nada desconocido, todo el mundo tiene acceso a ese conocimiento, solo tiene que abrir las escrituras, todo está aquí. Entonces, Miguel fue uno de ellos, por ejemplo, en alguna declaración, no sé quién fue, creo que Harold Belin, no me recuerdo quién dijo que muy probablemente el profeta José Smith también, obviamente, durante la creación, o sea, mucho tiempo antes de que naciéramos, también ayudó a formar todo. Quisiera pensar que muchos de los grandes profetas como Abraham, Moisés y otros también estuvieron ahí en su estado preterrenal. ¿Y quién quita? Y tal vez alguno de nosotros también estuvo por ahí ayudando. Ojalá. Ojalá. Entonces, ojalá que tal vez, y más de alguno me va a decir, no, hombre, ¿cómo vas a pensar? No sé por qué alguien se sorprendería que yo lo esté diciendo de esa manera. No deberían de sorprenderse, porque sabemos que durante la vida preterrenal, pues todos éramos iguales, ¿no? Sabemos que algunos avanzaron más como Jesucristo, pero que todos estábamos ahí y tuvimos la oportunidad de avanzar hasta cierto nivel y se nos mandó a la tierra porque ya no podíamos avanzar más. Eso me dice que habíamos llegado a un nivel bien alto. O sea, topamos y por eso necesitamos venir a la tierra. Entonces, la tarea de esta semana es averiguar quiénes más, quiénes eran los otros dioses que ayudaron en el proceso de la creación y tal vez la otra semana mencionamos uno que otro por ahí si alguien nos pide o nos pregunta. Entonces, esa era una cosa que quería mencionar y la otra es cómo. Me llama la atención que dice, y ellos, los dioses, dijeron, haya luz. O sea, ellos no trajeron las cosas con sus manos, sino que por medio de la palabra, El poder de la palabra. poder de la palabra, ellos mandaban a los elementos. Oye, tú ponte aquí, tú muévete para allá. Aguas, vénganse todo para este lado. Sol, hacete para allá. Luna, para allá. Y, y el manual y las escrituras nos enseñan que los elementos les obedecen a los dioses. Y cuando los elementos le obedecían a los dioses, ellos estaban siendo puestos para cumplir el objeto de su creación. Entonces, el análisis ahorita es, si nosotros hacemos caso y obedecemos también a nuestro Padre Celestial, nosotros también podríamos llegar al punto de que estamos cumpliendo con el objeto de nuestra creación. ¿Y cuál es el objeto de nuestra creación? La semana pasada lo vimos en Abraham decía, y con esto los probaremos para ver si hacen lo que les hemos dicho. Entonces, que nosotros también podamos, al igual que los elementos, obedecer la palabra, por decirlo así. ¿Y dónde está la palabra? En las escrituras y en las palabras de los profetas. Esa es la palabra de Dios. Y si nosotros logramos obedecerlo, vamos a estar cumpliendo también el objeto de nuestra creación. Y te doy el tiempo para que hagas tu análisis. Te veo ahí Es, con ganas de hablar. sí, pero no te quería interrumpir. Es que cuando decís que los elementos obedecían a la palabra o a la voz del Señor, yo recordé una cita de un manual que usábamos para preparar a las personas para recibir el sacerdocio de Melquisedec, en el que decía que es por el poder del sacerdocio de Melquisedec que si alguien es justo y digno y es la voluntad del Señor, podría mandar a un río que fuera en dirección contraria a su corriente, a su caudal, por decirlo así. Entonces, obedecen la voz del Señor, pero la obedecen porque es el sacerdocio, es el poder del sacerdocio el que rige o gobierna todo, Ujú. ¿ya? Y la creación, toda la creación fue realizada
por el poder del sacerdocio, porque alguien con el poder del sacerdocio y digno, y si es la voluntad del Padre, puede mandar a una montaña que se quite y la montaña se quita, porque todos estos elementos obedecen al poder del sacerdocio de Dios. ¿Ya? Entonces esa era la partecita que quería resaltar. Y sí, lo que decís es bastante interesante y me gusta. Ahora, em, creo que empezamos con un punch así bien fuerte. Ojalá las personas que nos estén viendo y nos estén escuchando sientan el deseo de aprender por ustedes mismos, porque como siempre se los hemos dicho, uno aprende más o uno aprende de verdad cuando estudia por uno mismo, Por sí ¿sí? mismo. Por sí mismo. Entonces, háganlo, les conviene. Em, Me gusta, no sé si querés pasar a la creación de Adán y Eva ya o tenías algo más de la naturaleza. No de la forma en que fueron creadas las cosas, pero sí la otra pregunta que quería resaltar es ¿cuánto tiempo duró la creación? Esa es una pregunta muy común. Ajá, Entonces, y la respuesta es que no sabemos. Y pues que no, como dice el mismo manual, hay cosas que tal vez ahorita no sabemos, pero que un día los vamos a saber. Las escrituras nos dan un poquito de luz. Por ejemplo, hay en Génesis y en Moisés separa la creación por días y los dos dicen igual y fue esto el día primero y lo llamaron el día segundo y el día tercero y el día cuarto, etcétera, hasta el día sexto. ajá. ¿Cuánto era un día? Eran 24 horas, eran 1000 años porque un día para Dios son 1000 años para nosotros, no se sabe, no se Ajá. sabe exactamente, pero Abraham te lo da de otra manera. Y otra vez regresamos a Abraham y no lo mide por días, no mide la creación en días. Vamos a ver en el versículo 8 ya me pasé, el versículo, bueno, ya no encontré el primero, pero vamos a ver el versículo 8 lo que dice. Hablando de ya de la segunda parte, por decirlo así, dice, y los dioses llamaron a la expansión cielo, y sucedió que lo que fue desde la tarde hasta la mañana llamaron noche, y sucedió que lo que fue desde la mañana hasta la tarde llamaron día, y fue la segunda ocasión que designaron noche y día. Entonces en No dice, Abraham no dice día, dice ocasión. Entonces en Abraham separa la creación por ocasiones. No dice fue el primer día, fue el segundo día, sino que dice fue la primera ocasión, fue la segunda ocasión, fue la tercera ocasión. ¿Y cuánto dura una ocasión? Puede durar desde 5 minutos hasta años probablemente. No se sabe exactamente. Entonces, y no es que las escrituras quieren confundirnos, solo es que me gusta que me lo pone de otra manera diferente porque a mí personalmente me ayuda a entender o a tranquilizarme, pues que cómo va a pasar la creación en un día de 24 horas. ¿Es posible? Puede ser, puede que sea posible, pero todo lo que vemos me cuesta a mí pensar que se pudo hacer en 7 días naturales, por decirlo así. Pero sí pudo, en mi forma de pensar, sí pudo haber sido hecho en 7 o en 6 ocasiones diferentes. O sea, vamos a hacer esto ahorita y hasta que lo terminemos, quién sabe cuánto tiempo, vamos a hacer esto ahora. Esta es la segunda ocasión que venimos a crear cosas. Luego es la tercera ocasión y así sucesivamente. Entonces, era otra cosa nada más que quería mencionar también. Y si leen el libro de Abraham, se van a dar cuenta que usa la palabra ocasión y en Génesis y en Moisés usa el término día, el primer día, segundo día, tercer día. Entonces, otra vez no vamos a leer todos los versículos, pero sí pueden ir a leerlos ustedes, deberían, para poder ver qué pasó en cada diferente ocasión. listo. Entonces, en una de esas ocasiones fue el momento de la creación de el ser humano, Ujú. de nosotros. No, yo pienso, ustedes pueden repasar
qué se hizo en cada día o en cada ocasión, pero la creación como más importante de Dios fue el ser humano. Entonces, me gustaría repasar esos versículos y repasarlos de la forma en que Abraham los enseña también, ¿ya? Siempre invitándoles a que ustedes puedan leerlos en casa de las 3 diferentes versiones para que puedan tener como la visión completa. Y me gustaría empezar en el libro de Abraham, el capítulo 4, en el versículo 26. Y dice, y los dioses tomaron consejo entre sí y dijeron, descendamos y formemos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y le daremos dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre toda la tierra y toda cosa que se arrastre sobre la tierra. De modo que los dioses descendieron para organizar al hombre a su propia imagen, para formarlo a imagen de los dioses, para formarlos varón y hembra. Y dijeron los dioses, los bendeciremos. Y dijeron los dioses, los bendeciremos. Y los dioses dijeron, haremos que fructifiquen y se multipliquen y llenen la tierra y la sojuzguen y que tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre toda cosa viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces, me gusta bastante estos versículos porque enseñan muchos principios importantes y hasta cierto punto esenciales, que la creación, no quiero crear conflicto con nadie, pero basándonos en las escrituras, la creación del hombre fue hecha varón y hembra, ¿ya? Que todos somos o fuimos hechos a semejanza de los dioses, a semejanza de Dios Padre y de ellos. Eso quiere decir que ellos son semejantes a nosotros, con 2 ojos, 2 manos y cosas así. Y todos los seres humanos que ellos crearon son hechos a semejanza de Él. Em, Y de ella, ¿te acuerdas que hablamos hace como 2 y, semanas y de ella, de correcto, nuestra Madre Celestial? correcto. Entonces, em, esos principios creo yo que el mundo actual los está como tergiversando un poco, haciendo que pierdan valor o importancia. Y es nuestro deber moral defender esos principios, pienso yo. No estoy diciendo de defender al grado de pelear o contender con gente, porque no. Yo tengo a muchos amigos y amigas que, que se sienten identificados ellos de una forma diferente a la que pues Dios y los dioses nos crearon. Entonces, a estos amigos yo los sigo queriendo un montón y los sigo respetando un montón, pero es mi deber moral aclarar que pues en la creación obtuvimos rasgos de nuestro Padre y fuimos hechos a su semejanza y las escrituras enseñan que fuimos hechos varón y hembra específicos, pues. Entonces, eso con respecto a eso. Ahora, el último punto con respecto a eso que yo quería como tocar es la forma en la que el Señor enseña que le dio dominio al hombre sobre los peces y los animales y sobre todo lo que hay en la tierra. Entonces, eh, me, solo lo quería resaltar porque es parte del principio de que, pues, para eso están muchos de los animales, para que podamos recibir carne de ellos, para eso están las verduras y las frutas, para que podamos recibir los nutrientes de ellos. Entonces, el Señor dijo, ustedes tienen chance de, con los recursos que hay, poder subsistir y ir desarrollándose, ¿va? Entonces, eso. Bien, hay dos cosas que me llaman la atención de todo lo que acabas de leer y decir. Bueno, el versículo 31 no lo leíste, pero me gustaría leerlo. Dice, hablando siempre de la creación de Adán y Eva, y los dioses dijeron, haremos todo lo que hemos dicho y los organizaremos, y he aquí serán muy obedientes. Entonces, me llama la atención
me imagino a los dioses hablando con esperanza, diciendo que vamos a hacer al hombre y a la mujer, les vamos a mandar que se fructifiquen, que se reproduzcan y todo. Y sabemos que van a ser muy obedientes porque aquí en la vida preterrenal son muy obedientes y han elegido ir a la tierra. Pero les vamos a dar el albedrío todavía. Y aunque queremos que sean muy obedientes, todavía son libres de escoger lo que quieren hacer, libres de tomar decisiones, más no libres de escoger consecuencias. Entonces, yo me los imagino de verdad pensando eh, en que sí, querían que fuéramos obedientes a sus leyes, a las ordenanzas, al evangelio, a los mandamientos y todo. Y con esa esperanza, muy probablemente siguen todavía Sí, viéndonos a veces caer, viéndonos a veces hacer cosas que no tenemos que hacer, pero en el fondo pensando, ok, se va a arrepentir. Yo sé que se va a arrepentir. Yo sé que va a regresar a la iglesia. Yo sé que va a venir de vuelta. Yo sé que lo que dijo, la ofensa que dijo, no, de verdad no lo dijo en serio. Lo dijo porque estaba enojado. O sea, me los imagino así, pues, así como creo que nuestros papás terrenales nos ven a nosotros también cada vez que nosotros hacemos o decimos algo malo, ahí nos están defendiendo, que no, tal vez no lo quería hacer, tal vez estaba muy enojado, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ojalá que podamos también honrarlos a ellos, a nuestros padres celestiales, eh, siendo obedientes, esforzados por hacer las cosas que ellos esperan que nosotros hagamos. Ese era un punto. Y el otro punto era lo que estabas diciendo, que se nos hizo tener dominio sobre todas las cosas. Entonces, el tener dominio sobre todas las cosas es una bendición, pero también es una responsabilidad, porque vamos a dar cuentas, creo yo, de qué fue lo que hicimos con los recursos que el Señor nos permitió tener aquí en la tierra. Todos, que los tanto los animales, cuidamos. las plantas, con mi trabajo incluso, con el dinero, con mis hijos, o sea, todas las cosas que el Señor ha puesto a mi disposición, un día voy a entregar o voy a necesitar o me van a pedir, así como cuando regresó el amo a los que le dio los talentos, va a regresar mi Padre Celestial y me va a preguntar qué hice con las cosas que me dio. En este caso, hablando específicamente de la creación y de las cosas sobre las que tenemos dominio, y ojalá que podamos decirle, ¿sabes qué? Eh, Todas las plantas que dejaste en el mundo, intenté cuidarlas y comerme las frutas que me tenía que comer, y a los animales no los maté por diversión, los maté porque necesitaba comer o cosas así, y no, o sea, ojalá que podamos salir bien de esa, pues, porque Sí, seguro se nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con todos esos recursos sobre los cuales fuimos puestos. cabal. Entonces sí, tal vez para que no me malinterpretan, no quise decir que tenemos acceso libre a matar y destazar. De hecho, hay muchos videos en internet, ¿verdad? De gente, yo digo que es gente mala hasta cierto punto, que por ejemplo a las focas las matan. Y yo sé que ellos hacen negocio con eso y todo el rollo, pero creo que hay un punto, como vos bien lo decís, en el que vamos a tener que dar cuentas y ser responsables por lo que hicimos con el dominio que se nos permitió tener sobre lo que nos rodea, ¿verdad? Ahora, gracias ahí por la aclaración. Estaba pensando en nuestro cuerpo, que fuimos creados a semejanza de Dios y en el cuerpo humano lo grandioso que es. Y yo te pasé un link de un video que había visto yo al leer la clase. No sé si lo tenés por ahí listo para que Está podamos listo. eso. Entonces hay un video que me gustó mucho del presidente Nelson y aunque ya lo vimos, me gustaría que le pongamos atención porque estoy seguro que más de algo nuevo vamos a captar y nos va a llamar la atención. Entonces, cuando Ahí, querrás, dale play. ahí va. Cualquiera que estudie las funciones del cuerpo humano seguramente ha visto a Dios obrando en majestad y poder. Cada ojo tiene una lente que puede autoenfocarse. Hay nervios y músculos que controlan los dos ojos para crear una imagen tridimensional.
Cada oído está conectado a un equipo compacto diseñado para convertir ondas de sonido en tonos audibles. El corazón es una bomba increíble. Tiene 4 delicadas válvulas que se abren y se cierran más de 100.000 veces al día. Piensen en el sistema de defensa del cuerpo. Percibe el dolor, genera anticuerpos. El cuerpo renueva sus propias células dañadas y regula los niveles de sus propios ingredientes vitales. Los muchos atributos admirables del cuerpo testifican de su naturaleza divina. El apóstol Pablo lo describió como un templo de Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el templo de su espíritu y la manera en que usan su cuerpo afecta a su espíritu. Dios es el Padre de nuestros espíritus. Somos parte de su propósito divino. Cuando nos creó físicamente, fuimos creados a su imagen. El desarrollo del espíritu tiene una importancia eterna. Cuando verdaderamente conocemos nuestra naturaleza divina, controlamos nuestros apetitos, enfocamos nuestros ojos en imágenes, nuestros oídos en sonidos y nuestras mentes en pensamientos que sean de beneficio para nuestra creación física como templos de nuestro Padre Celestial. Por esos dones físicos, demos gracias a Dios. Ahí está. Ese video, la verdad, me gusta mucho porque me hace ver lo bien que fuimos creados. Y yo con respecto a la creación quisiera como terminar con esta parte, el hecho de que Dios es tan perfecto y tan poderoso y nos permitió a nosotros tener un cuerpo tan perfecto y tan poderoso que, que pues no tengo muchas palabras, pero el poder de Dios es grande, ¿sí? Los cuerpos humanos son asombrosos, son milagrosos, cómo operan y se manejan. Muchos órganos trabajan sin que nos demos cuenta siquiera. Entonces, eso nada más me hace a mí darme cuenta y valorar el poder de Dios. Que el universo se haya creado de una manera tan perfecta en la que los planetas giren alrededor del Sol a cierta distancia para que la humanidad pueda vivir, y toda esa perfección, lo único que hace es que yo diga qué grande y poderoso es Dios. Todos esos puntos lo único que hacen es que mi testimonio hacia Dios crezca. Y como en el libro Mormón un profeta una vez dijo, todo lo que nos rodea da testimonio de que Dios vive y que Dios existe, va. Ujú. Bien. Ya para qué sigo yo. Ahí déjemela. Entonces, ya, eso en cuanto a la creación, y recordar que somos la creación suprema, la creación más importante de nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Esa creación suprema fue conformada por un hombre y una mujer, como ya lo dijimos, y a este hombre y a esta mujer se les dieron mandamientos. Y una de las cosas que no se habla mucho es de que Adán y Eva fueron unidos en matrimonio por esta vida y por la eternidad, por medio del sacerdocio, por medio del poder del sacerdocio. Entonces, gente dice, ¿y eso cómo fue? ¿O a qué hora se casaron? Cosas así. Vamos a leer un par de escrituras que la misma clase nos da. Como hemos dicho, esto no son cosas que están ahí bien escondidas, son cosas que están a la vista de todos. Entonces, en Génesis, por ejemplo, Génesis 1, 27 y 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, o sea, aquí está Dios enfrente de Adán y Eva, y les dice,
fructificad y multiplicaos y henchid la tierra y sojuzgadla. Básicamente les está diciendo que ya los casé, ya los uní por esta vida y por la eternidad, ahora vayan y hagan lo que les estoy diciendo. Y otra vez les menciona tener dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero, o sea, cuando te casas por el civil o por la iglesia, lo que estás recibiendo es la bendición por medio de alguien que tiene la autoridad, ¿sí o no? En Sí, la tierra, el matrimonio civil está recibiendo la bendición, por decir, por llamarle de alguna manera, de alguien que tiene la autoridad legal para casarte. Cuando te casas en el templo, estás recibiendo otra vez la bendición de alguien que tiene el sacerdocio y que está actuando con la autoridad de Dios para que seas esposo y esposa. Entonces, ¿quién más que el mismo Dios enfrente de Adán y Eva, uniéndolos y diciéndoles, ok, fructifíquense, multiplíquense, hinchen la tierra, no sé si así se dice, y sojuzgadla y vayan, ya los casé, ya los uní, ya son marido y mujer, esposo y esposa, ya les di mi bendición, ahí está. Ahora, ajá, Moisés, ¿ibas a decir algo del libro de Moisés? vamos para Moisés y después para Abraham. ¿Querés darle a Moisés si querés? Sí, yo estaba leyendo, ¿verdad? Y de hecho Moisés en esa misma cronología, cuando ya creó a Adán y a Eva, él les dice en el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su esposa y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos y el hombre y su esposa y no se avergonzaban. Ujú, Entonces, lo que decías, el Señor los casó y ellos ujú, fueron esposo y esposa. ujú. Muy bien. Y en Abraham 5, versículo 18 y 19 dice lo mismo que acabas de leer de Génesis. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su esposa y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su esposa, y no se avergonzaban. No dice el hombre y su novia, el hombre y su amiga, no, el hombre y su esposa, ya que Jesús, ya que nuestro Padre Celestial o Jesucristo, probablemente Jesucristo por medio de por orden de nuestro Padre Celestial, probablemente fue quien los casó y los selló. No dice quién fue y no quiero entrar en polémicas, pero muy probablemente fue Jesucristo por orden de nuestro Padre Celestial. Ok, entonces el punto de esta parte de la lección es enseñarnos que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios. O sea, es un mandamiento, podríamos decirle así, que nosotros en algún momento de nuestra vida, en el momento ideal, con la persona ideal, deberíamos contraer matrimonio. Si es por esta vida y por la eternidad, que es lo ideal, hacerlo en un santo templo. Y como dije antes, en el momento ideal y con la persona ideal. A veces queremos presionar a las personas que no están casadas porque les decimos que se tienen que casar ya y que se tienen que casar y que se tienen que casar ya, pero nadie puede decirme a mí cuándo es el momento ideal para mí para que yo me pueda casar. No está bien tampoco apresurar las cosas. Es una decisión muy importante que no se debe tomar a la ligera y nuevamente en el momento ideal, que solo yo lo puedo saber cuándo es, y con la persona ideal, que tanto ella como yo lo vamos a saber juntos cuándo hacerlo. Entonces, solo quería mencionar eso también. Y el propósito del matrimonio principal es el poder ayudar a traer hijos espirituales a esta tierra de nuestro Padre Celestial. No es el único, tampoco debemos confundir eso, no es el único propósito. El casamiento, no, su único propósito no es traer hijos al mundo, pero es uno de los propósitos. Otro de los propósitos es que nosotros también podamos llegar a la medida de nuestra creación, poder progresar juntos y, como decía el presidente Hinckley, ascender juntos al cielo en algún momento como esposo y esposa, porque solitos no podemos progresar todo lo que podríamos progresar al lado de nuestra esposa o de nuestro esposo. ¿Qué querés decir?
Eh, estaba pensando en que otra vez no quiero entrar en polémica, pero el mundo actualmente, este tema del matrimonio lo tiene como bien eh, aislado, no sé si esa sería una buena Tergiversado. palabra, tergiversado. Entonces, que yo esté viviendo con una mujer no significa que ya estoy casado. Ujú. Que yo tenga hijos con una mujer no significa que ya estoy casado. Cuando hablamos de estar casado, hablamos de como mínimo ir con un abogado o algún juez legal y firmar un papel en donde diga que estamos casados. Ajá. Y eso es como mínimo lo que las personas deberían de hacer. Y, y bueno, las personas en el mundo cada vez se casan menos o se casan mal. Y cuando digo se casan mal, digo es porque el matrimonio es entre el hombre y la mujer, y pues cualquier otra forma de matrimonio tampoco es que a Dios le agrade mucho. Entonces, eh, otra vez la responsabilidad moral de decir sin crear contención que el matrimonio es entre el hombre y la mujer. Cualquier otro tipo de matrimonio entre hombre con hombre o mujer con mujer, eh, aunque las leyes del mundo lo acepten y lo aprueben, debemos ser claros de que para Dios no es correcto, ¿ya? Ahora, no por eso nosotros tenemos que discriminar a las personas que lo hacen, porque tampoco nos compete a nosotros juzgar, discriminar o hacer de menos a las personas que hagan esas cosas, porque la responsabilidad de juzgar por los actos la tiene Dios y Jesucristo cuando tengan que compadecer cada quien Ya. ante el tribunal. Ahora, para nosotros, esa parte de juzgar a las personas por lo que hacen y la forma en la que lo hacen no nos compete. Aclaro, entonces, esto, ¿verdad? Y invito a las personas a ser pacientes con las creencias que las personas tienen afuera en el mundo, por decirlo así. A ser pacientes y aceptarlos como son sin juzgarlos, pero defendiendo la postura de que no es lo correcto, pues. Sí, hace unos episodios atrás, yo hablando de eso mismo, mencioné que muchas veces cuando estamos haciendo cosas que no están bien, en, nosotros mismos no sentimos que las cosas que estamos haciendo están mal, o sea, nos sentimos bien, estamos felices, entre comillas y todo eso. Y yo decía que, por ejemplo, Elder Oaks es uno de los que habla más directo siempre. Él siempre ha dicho, el hecho de que tú pienses que estás haciendo algo, que no estás haciendo algo mal, no significa que no esté mal. Si lo que estás haciendo está mal, va a estar mal aunque tú no lo pienses así. Ujú, Punto. Entonces, como decías vos, las leyes de Dios son, ya están puestas y el que las quiera cumplir de una manera diferente, que las cumpla de una manera diferente, pero tiene que saber que no está bien. Punto. Y puede ujú, seguirlo haciendo de la manera que quiera y le vamos a seguir amando y respetando y todo, pero no está bien. Punto. Entonces, una de las, vos decías que la gente ya no se quiere casar cuando estaba en la misión y ojalá mis hermanos de Honduras no se enojen conmigo por lo que voy a contar, pero muy probablemente en Perú cuando estabas en la misión era igual. Cuando conocíamos a alguna familia eh, y les preguntábamos si estaban casados, te decían que sí. Y a la mera hora, pues nunca se habían casado, ¿va? Solo pensaban que estaban casados porque vivían juntos. ya llevan 20 Entonces, años juntos. ajá, porque llevan 20 años juntos, entonces sí, estamos casados, pero nunca en realidad se habían casado. Entonces, les enseñábamos y ellos decían, pero ¿para qué nos vamos a casar, va? ¿Para qué nos vamos a casar si así estamos bien? A mí así me decían en Honduras. Eh, yo les decía, pues en su relación no va a cambiar nada. No debería cambiar nada en su relación entre ustedes dos, pero la relación de ustedes dos con Dios, esa es la que va a cambiar. Y siempre me gustaba enseñar en Cuarto Nefi 1:11. En el libro de Mormón
todo el tiempo habían guerras y peleas y pleitos y esto y el otro, pero en Cuarto Nefi, en el principio de Cuarto Nefi, hubo un tiempo, dice, que toda la faz de la tierra se convirtió al Señor y no había envidias, no había pleitos, no había nada de nada de nada. Una de las razones por las que eso pasaba y todos prosperaban, en Cuarto Nefi 1:11 dice, y aquí aconteció que en el 10 y 11, y aconteció que el pueblo de Nefi se hizo fuerte y se multiplicó con gran rapidez y llegó a ser un pueblo hermoso y deleitable en extremo. Y se casaban y se daban en matrimonio y fueron bendecidos de acuerdo con la multitud de las promesas que el Señor les había hecho. Entonces, si no están casados, si están viviendo juntos en unión, de hecho, se llama en Guatemala unión libre, muy probablemente el hecho de firmar un papel no va a cambiar cómo la relación entre esposo, bueno, no esposo, entre pareja. pareja, no va a cambiar la relación de pareja, pero la relación entre la pareja y Dios sí podría cambiar mucho y podrían ser bendecidos, como dice el libro de Mormón, de acuerdo con la multitud de las promesas que el Señor les había hecho. Es una promesa que el casarse y darse en matrimonio, porque uno mismo se da, uno mismo se pone, uno mismo va y se entrega, por decirlo así, en matrimonio, eh, es una de los mandamientos por medio de los cuales podríamos recibir multitud de bendiciones, de promesas que el Señor nos ha prometido, valga la redundancia. Ujú. Y recordarles que el mandamiento de multiplicarse sigue vigente en la actualidad, ¿va? Entonces, Dios aún en estas fechas nos manda que nos multipliquemos. Ahora, eso no significa que ya me casé y ahora voy a tener 5 hijos y que mi esposa le haga ganas, porque no significa eso. Eh, Esto de tener hijos es un tema muy personal entre cónyuges, se tiene que hablar, meditar y orar mucho para saber de qué forma cumplir con el mandamiento de Dios. Y sí, en ocasiones pueden tener 5 o hasta más hijos, pero el tener un hijo, solo uno, ya sea por salud o por ciertas circunstancias, no tiene que significar que estamos defraudando o decepcionando a Dios con ese mandamiento, porque las circunstancias son muy diferentes en todos los cónyuges. Entonces, eh, se nos manda que nos multipliquemos, pero con oración y hablándolo como parejas, eh, hay que ver cómo se cumple ese matrimonio. Y como dijiste, pues, y bueno, no lo dijiste, pero ahorita yo lo estaba pensando, cada quien va a dar cuentas de lo que hizo y de lo que dejó de hacer en la vida. Entonces, a mí no me interesa y no me importa si otra familia ya se casó y llevan 3 años casados y no tienen hijos. Yo no debería estar ahí. ¿Y los hijos para cuándo? Entonces, ese es uno de los errores más grandes que como miembros en la iglesia cometemos y que no deberíamos cometer porque no conocemos las circunstancias de las otras personas. No sabemos si ellos están intentando y no han podido. No sabemos cuántos hijos ha perdido una hermana en la iglesia y cada vez que les decimos, ¿y los hijos para cuándo? Se siente el trancazo. Entonces, mejor calladitos, nos vemos más bonitos y entender que es cuestión de cada quien con su esposo o esposa y con el Señor, punto. Y cada quien va a rendir cuentas de su propia vida después. Entonces, ¿qué pasó el último día de la creación? Bueno, no el último día de la creación, el día después que se terminó la creación. Se descansó. Se descansó. Y bueno, En tal vez no debería decir día, debería decir ocasión, la séptima ocasión. la séptima ocasión. Entonces, se descansó y a eso le llamamos el día de reposo El día de actualmente. reposo. Entonces, en el manual esta semana se nos invita a estudiar un poquito acerca de esto y se nos pone como ejemplo a Dios o a los dioses, mejor dicho, en cuanto a la santificación del día de reposo. Entonces, en las escrituras cuando se habla del día de reposo, hay dos términos.
dice, uno de los términos es guardar el día de reposo y el otro de los términos es santificar el día de reposo. Entonces, hablando específicamente de esta ocasión, en este tiempo durante la creación, en Génesis dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que había hecho, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. En Moisés 3:2-3, y en el día séptimo yo Dios acabé mi obra y todas las cosas que había hecho, y descansé el día séptimo de mi obra, y todas las cosas que yo había hecho quedaron terminadas, y yo Dios vi que eran buenas, y yo Dios bendije el día séptimo y lo santifiqué, por motivo de que en él había reposado de toda la obra que yo Dios había creado y hecho. Y en Abraham lo mismo, solo que en vez de Dios dice los dioses, Los dioses. que los Y, a- dioses descansaron y santificaron el día de reposo. y sí, en el versículo 2 dice, en la séptima ocasión. Ujú, la séptima ocasión. Entonces, am, como miembros en la iglesia, y es una pregunta también muy común, se nos pregunta por qué nosotros santificamos el primer día de la semana y no el séptimo día de la semana. Y tampoco es algo de lo que vamos a hablar ahorita, o sea, no ese es el punto es la santificación del día y no si es el primero o el último, pero solo para dejarlo ahí así bien, eh, solo una poquita ahí. Hace como 2 o 3 semanas mencionábamos algunas de las escrituras de por qué nosotros utilizamos el domingo como el día de reposo, el primer día de la semana. Y vos me las diste en ese tiempo y ya no me recuerdo. Están en Hechos, una de esas está en Hechos, en Ajá. donde menciona que cuando Jesucristo ya había resucitado, em, los apóstoles se reunieron el primer día de la semana para partir el pan y para enseñarse los unos a los otros. ¿Qué Ujú. hacemos durante el día de reposo? Partir el pan, o sea, la Santa Cena, y enseñarnos los unos a los otros. Y después dice que después de 8 días lo volvieron a hacer. O sea que lo hicieron el primer día de la semana y 8 días después, o sea, el primer día de la otra semana y así sucesivamente cada domingo. Entonces se las dejo de tarea para que la busquen. ¿En qué parte de Hechos está la escritura? ¿O vos la tenés ahí? Tarea, tarea, tarea. Tarea. Bueno, Y entonces, ajá. no, dale, después, si decís lo que estoy pensando, ya no lo digo. No, ya me iba a pasar a cómo podemos santificar el día de reposo. Entonces, si vas a hablar del día, ahorita es el momento. Ya, entonces sí. Entonces, Jesucristo mismo, cuando estuvo ministrando en la tierra, santificó el séptimo día. ¿Sí? Mientras Jesucristo estuvo vivo, era incluso en ese momento el séptimo día. Ahora, eso era para recordar la creación y así se estableció y ese fue el mandamiento. Entonces, Y lo era que, parte de la ley mosaica. ajá, lo que hizo ese cambio, ese switch, fue cuando Jesucristo resucitó después de la expiación, cuando murió en la cruz. Cuando Él resucitó, resucitó el primer día de la semana. Y después, en Hechos, se enseña de que los apóstoles partían el pan y se reunían el primer día de la semana. Entonces, a mí me gusta pensar en esto eh, como opinión personal, otra vez. ¿Qué crees que sea más importante recordar y por decirlo así, como santificar? ¿La finalización de la creación o la resurrección de nuestro Salvador? Entonces, em, por eso digo, es opinión personal. Ahí es cuando yo le doy una estrellita más al primer día de la semana, porque en ese momento estamos rindiendo honor al momento en el que Jesucristo venció la muerte y le permitió al todo el ser humano vencer la muerte también. Entonces, me gusta mucho y la creación, todo ha sido maravilloso y el séptimo día se usó para descansar, pero el primer día de la semana resucitó Jesucristo y para mí es un acontecimiento muchísimo más importante porque ese acontecimiento le abrió la puerta de la salvación a
a los hijos infinitos de nuestro Padre Celestial. Sí, y como dije al principio, no creo que lo más importante sea si es el domingo o es el sábado. Lo más importante es la manera en que lo santificamos. Ujú. Entonces, uno de los 10 mandamientos, por ejemplo, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y yo sé de muchos que pues ahí afuera o incluso nosotros como miembros de la iglesia, nos acordamos que es el día de reposo, el domingo, pero no muchos lo santificamos como podríamos hacerlo. No hay una lista, los profetas han enseñado de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Profetas han enseñado que el día de reposo es un convenio entre Dios y nosotros y que solo nosotros sabemos el tipo de la forma en que lo santificamos, pues, y que ni la forma en que yo lo santifico no va a ser nunca la misma forma en que vos lo santificás o en que otras personas lo santifican. Es totalmente algo personal con Dios y conmigo, es un convenio entre Él y yo. Pero hay escrituras que nos ayudan a poder entender un poquito qué cosas nos ayudan a acercarnos más a nuestro Padre Celestial y Jesucristo, o sea, cómo podemos santificar mejor el día de reposo. Entonces, en Isaías 58, no lo voy a leer todo, versículo 13 y 14, pero sí la primera parte dice, si retraes del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, entonces eso me enseña a mí primero que pues es su día y que debería retraerme de hacer mi voluntad. Debería tratar de hacer lo más que pueda cosas que me acerquen a Él o que me recuerden a Él. Y en Doctrina y Convenios 59, igual de los versículos 9 al 13, me dice en el versículo 9, 9. em, después de la mitad, dice, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Y en el 10, porque este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. Entonces, como dije, no hay una lista de qué es bueno, qué es malo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué está prohibido hacer, pero sí lo que yo aprendo es que debería dejar de hacer mi voluntad y tratar de hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Segundo, ir a la iglesia y tomar la Santa Cena, que eso sí es una de las cosas que deberíamos hacer cada semana. Y tercero, descansar de nuestras obras, las que regularmente hacemos. Entonces, eh, sin entrar en polémicas, si yo necesito trabajar un domingo porque estamos muy ocupados en el trabajo, por ejemplo, eh, y hago todo lo posible por agarrar el día libre, pero no lo pude agarrar, mi Padre Celestial, yo personalmente creo que no me va a juzgar ni se va a enojar conmigo si yo este domingo tengo que ir a trabajar. Y yo intenté tenerlo libre, pero no se pudo. Y si yo falto ese día al trabajo, tal vez me despiden. El Señor sabe cuáles son las intenciones de mi corazón y las de ustedes, de todos los que nos están escuchando. Y si un día hay que hacer algo en el día de reposo que tú piensas o que vos pensás, ay, eso saber si lo debería hacer, dependiendo de las intenciones de tu corazón, el Señor lo va a ver de una manera o de otra, porque sabemos cómo los fariseos lo intentaron tentar, ¿no? Entonces, era prohibido hacer algo durante ese tiempo y él dice, y se te cae tu asno en un hoyo, ni modo que lo vas a dejar ahí morir. No es Incluso él lícito sanó en hacer el el día bien de en el día de reposo. reposo. Exacto. Y esa pregunta, ¿no es lícito hacer el bien en el día de reposo? Entonces, eh, el Señor sabe, como dije, las intenciones de nuestro corazón y si en algún momento necesito hacer algo que normalmente no haría el domingo, pero necesito hacerlo, el Señor sabrá y como dije, es entre Él y yo. Y si alguien me quiere juzgar, pues recibirá también su juicio de parte del Señor. Y por la misma razón, yo no debería juzgar a nadie por algo que tal vez esté haciendo un domingo, un día de reposo, y que tal vez yo digo, no, eso no lo debería estar haciendo hoy. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Quién sabe? El Señor sabe y Él es el único que necesita saber y punto. Sí, y es que es así con el Evangelio de Jesucristo. Yo siento que la manera en la que se vive el Evangelio de Jesucristo es muy, muy personal entre mi persona y el Señor, no solo para el día de reposo, sino para casi todos los principios. Entonces, me gusta cómo haces énfasis en que se manda a santificar
el día de reposo. Y las escrituras dicen santificarlo, para santificarlo. Entonces, me gustó porque dejemos a un lado el día y santifiquémoslo. Ujú. Una doña ahí en Malacatán, en mi pueblo, es de otra iglesia y cuando atendía era muy graciosa y con palabras así bien hirientes, por decirlo así, bien vulgares, pero no la mirabas trabajando un sábado, porque por su religión ella sabía que tenía que santificar el sábado y no trabajaba el sábado y yo decía, ella es un ejemplo para mí de cómo se santifica el día de reposo. Obviamente ella en sus creencias, pero lo hacía, ¿verdad? Entonces, eh, no a todos los que nos escuchan y nos ven, entendamos que la manera de vivir el evangelio eh, es entre uno y Dios, y cuando juzgamos, el único que sale perdiendo es uno mismo cuando juzga, ¿ya? Porque con la vara con la que medimos Seremos seréis medidos. medidos. Algo así dice la escritura. Cabal. Entonces, es como muy personal y, y no estamos diciendo que bajen la guardia. No estamos diciendo que le bajen a su línea de obediencia en el día de reposo. ¿Por qué no? Porque el Señor sabe de qué tan obedientes somos capaces de ser. El Señor sabe que nosotros podríamos obedecer más de lo que estamos obedeciendo actualmente. Entonces, no, tampoco justifiquemos nuestros, como le decía en la misión, no hay que justificar nuestros pecados favoritos porque lastimosamente así pasa, ¿ya? Y entonces tenemos que esforzarnos entre el Señor y yo de ir eliminando esos pecados favoritos, esas cosas que me gustan hacer, que yo sé que no debería hacer, pero que igual no tengo necesidad de decirle al mundo de, yo no estoy viendo tele, Ujú. yo no estoy, yo el día de reposo no compro nada y hacerlo público y que todo el mundo sepa que San Joel Barrios, y no, pues, porque no. Vos lo decías, así era la forma en la que los fariseos lo hacían. Entonces, Ujú. es muy personal y lo que se hace en secreto, el Señor lo recompensa en público. Y sí, Ya, así eso. es. Y recordar la escritura que leíamos hace un rato de los dioses diciendo, y serán muy Y serán muy obedientes. obedientes. Entonces, que podamos hacerlo de la mejor manera posible. No somos perfectos, pero el esfuerzo es recompensado en la medida que nos esforzamos. Si queremos todo fácil, decía el Elder Holland, el camino del discipulado no es fácil. Muchos quieren llegar a ser como Cristo, pero no caminar por donde caminó Jesucristo. Y Ujú. no funciona así. Entonces muchas veces vamos a estar al límite, pero ahí está el Señor que nos ayuda. Recordemos que hemos sido hechos a su imagen y semejanza y que llevamos ADN celestial y que un día podemos llegar a ser a semejanza de ellos, glorificados y perfectos como ellos son. Entonces, yo personalmente sé que estas cosas son verdaderas y que eh, las cosas que tenemos aquí un día daremos cuenta de la manera en que las usamos, daremos cuenta de cómo usamos el tiempo que tenemos, los recursos que tenemos y de que el matrimonio es ordenado por Dios también y que es una de las formas en las que podemos llegar a progresar más durante esta vida y que el día de reposo se hizo para nuestro beneficio, dicen las escrituras. En Doctrina y Convenios, en alguna escritura, no recuerdo ahorita, que el día de reposo se hizo para el beneficio del hombre y no el hombre para el beneficio del día de reposo. Algo así dice la escritura, no me recuerdo, pero está en Doctrina y Convenios. Entonces, búsquenla. Y Búsquenla nos y la, nos dice, y nos la dejan en los nos la dejan comentarios. en los comentarios. Entonces, de mi parte es todo. Sí, pues yo solo que testificar también, ¿no? De que toda la creación tiene un propósito y un objetivo y cumple la medida del por qué fue creada. Y es asombroso porque lo único que hace eso es fortalecer mi testimonio de que sí hay un Dios. eh, Hubo un creador, ¿sí? Y, y con respecto a los temas que hablamos, también
mientras mejor guardemos el día de reposo, mejor nos vamos a sentir y nuestra relación con Dios va a ser mejor. Y lo mismo con los mandamientos de casarnos, de multiplicarnos. eh, cada, cada mandamiento que guardamos trae consigo bendiciones específicas para nuestras vidas, entonces debemos de esforzarnos por eso. Disfrutemos de la creación y si hay nieve, aunque sea difícil, disfrutemos de la nieve. Si hay lluvia, gracias a Dios que hay lluvia porque le hace mucho bien a la naturaleza. Y si hay calorcito y hay sol, gracias a Dios que hay sol, ¿verdad? Y podemos disfrutar también de lo que el sol trae consigo, que le hace mucho bien también a la naturaleza y a nuestro cuerpo también, si lo tomamos con, como bien, pues entonces, eso, testificar de eso, Jesucristo es nuestro Salvador, el Creador, y pues en la siguiente semana, cuando hablemos de la caída de Adán y Eva, vamos a tener mucho para hablar también. Cabal. Marcos 2:27, la escritura del día de reposo. No estaba en Doctrina y Convenios, entonces antes de que me echen machete, está en Marcos 2:27. El día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Entonces, gracias a todos otra vez por escucharnos. Si quieren compartir el evangelio, compartiendo este podcast es una de las formas más fáciles de hacerlo. En Spotify, en YouTube, en Apple Podcast y en Anchor. Y si hay preguntas, comentarios, estamos también aquí para poder ayudarnos entre todos y nos vemos la próxima semana.